La noche del 7 de noviembre de 1974, un grupo de individuos consumía bebidas en el Plumber Arms, cerca del Palacio de Buckingham, alrededor de las 9:45 p.m., cuando de repente la puerta se abrió, violentamente. Una mujer de unos 30 años entró tambaleándose en el local. Llevaba un camisón manchado de sangre y mostraba señales evidentes de haber sido golpeada varias veces en la cabeza. Permaneció inmóvil unos instantes y en silencio, hasta que comenzó a gritar de la nada. El encargado del local, Arthur Whitehouse, ayudó a la mujer a tenderse en un sofá y marcó el 999 solicitando una ambulancia y la presencia de la policía. Llegaron al número 46 del Lower Belgrave, un edificio con escalinata de entrada situado a unos 30 metros de Plumber Arms. Desde fuera no observaron nada anormal. Las cortinas les impedían ver el interior del cuarto de estar. En la planta baja tampoco se escuchaba ruido alguno. Bajaron por la escalera exterior del sótano y a través de las persianas vieron el resplandor de una luz roja. Volvieron a la puerta principal y forzaron la cerradura para volver a entrar. Al final del bien decorado vestíbulo, advirtió manchas de sangre en la pared que bajaban hacia el sótano. Desde la mitad de la escalera vio en el suelo de parque, junto al piano, un gran charco de sangre y al lado de este, 2 o 3 huellas de pisadas. Entraron en un dormitorio del segundo piso. La lámpara de la mesilla de noche estaba encendida y alguien había dejado una toalla manchada de sangre encima de la almohada. Entonces oyeron un ruido procedente del piso superior y comprobaron que era la televisión del cuarto de juegos. Estaba conectada. Por fin, en la última planta, encontraron a unos niños. Uno dormía en una de las habitaciones y su hermana pequeña en la contigua. Una niña algo mayor estaba despierta, de pie junto a la cama. En medio de un charco de sangre se veían fragmentos de platos y tazas. Al pie de la escalera había un gran saco de lona que brotaba sangre. El policía lo abrió y halló en el interior el cuerpo de una joven completamente vestida cuya cabeza había sido golpeada violentamente. En este punto, la policía comenzó a encajar los acontecimientos ocurridos en el interior de la vivienda. La mujer que irrumpió en el Plumber Arms era la propietaria, Veronica Bingham, Lady Lucan, esposa del distinguido Richard John Bingham, séptimo conde de Lucan. El cuerpo era de Sandra Rivet, de 29 años, niñera de los niños de Lady Lucan, Camila de 4 años, George de 6 y Frances de 10. El detective se dirigió al número 72 de Elizabeth Street con el propósito de interrogar a Lord Lucan. Lord Lucan solo disponía de unos instantes para preparar su siguiente movimiento tras la huida de su esposa. En cuanto se dio cuenta de que había desaparecido de la casa de Lower Belgrave, huyó también. Poco después de las 10, una serie de repentinos timbrazos en la puerta de la calle despertaron a su amiga Madeline Floorman en su domicilio de Chester Square, a escasas distancias de Lower Belgrave Street. Creyeron que estaba de una broma de los jóvenes vecinos, así que no abrió. La siguiente persona que tuvo noticias de Lucan aquella noche fue su madre, Caitlin, una anciana de 75 años, condesa viuda de Lucan. Acababa de llegar a su casa cuando sonó el teléfono. Era su hijo. Parecía trastornado, y después de oírle, la condesa se encaminó directamente hacia Lower Belgrave Street, donde llegó a las 10:45 p.m. Sobre las 11 de la noche la interrogó la policía, y ella les dio cuenta de la conversación telefónica que había mantenido con su hijo. Me dijo que había habido una tragedia horrible en su casa, según su madre. Lucan empleó las palabras sangre y confusión, y después continuó. Oh, madre, ha ocurrido algo espantoso en el sótano. No soy capaz de mirar. Ella le preguntó dónde se iba. No lo sé, respondió, y cortó la comunicación. Lucan se dirigió hacia el sur, al pueblo de Oakfield, en Sussex, a unos 70 kilómetros. Lucan estaba con Susan Maxwell Scott y su marido, viejos amigos de los Lucan. Describió 2 cartas a su cuñado William Shankitt. La primera carta reza lo siguiente. Querido Ben, esta noche han sucedido unos hechos espantosos que ya le he explicado brevemente a mi madre. Cuando conseguí interrumpir la agresión de aquel hombre contra Verónica,
Ella me acusó de haberle contratado yo. La subí al piso de arriba y después de meter a Frances en la cama, traté de curarla. Se escondió y cuando entré en el cuarto de baño huyó de la casa. Evidentemente los hechos me acusan, sobre todo porque ella dice que han sido obra mía. También yo me esconderé durante algún tiempo. Lo único que me preocupa es la situación de mis hijos. Si pudiera arreglar para que vayan a vivir contigo. Verónica ha demostrado su odio en el pasado y hará todo lo posible por acosarme. George y Frances pueden quedar marcados para toda la vida si se enteran de lo que su padre se ha sentado en el banquillo acusado de asesinato. Cuando sean lo bastante mayores, explícales esta pesadilla de paranoia y cuida de ellos. Tu buen amigo, John. La segunda carta está relacionada con sus asuntos económicos. Mencionaba la próxima venta de la planta de la familia de Christie's, la casa de subastas de Londres. Los beneficios estaban destinados a Lloyds, Coutts y al National Western Bank. Los demás acreedores tendrían que esperar aún. Lucan cerró las cartas y se las confió a Susan, quien a la mañana siguiente envió a una de sus hijas a depositarlas en el correo. La señora Maxwell Scott sugirió a Lucan que se bañara y descansara un rato. Al día siguiente le acompañaría a hablar con la policía de Oakville. Lucan titubeó, pero al final dijo: tengo que volver para aclarar las cosas una vez más. A la 1:15 de la madrugada se marchó de Fort Corsair y no se le volvió a ver nunca más. Dos mujeres atacadas en el sótano del número 46 de la calle Lower Belgrave. Una muerta y la otra a punto de perder el conocimiento. Muchas preguntas continúan sin respuesta. Durante la larga encuesta policial, Lady Lucan insistía en que el hombre que le había atacado en su domicilio era su marido, Lord Lucan. La versión de esta solamente se conoció a través de las dos cartas y de las conversaciones mantenidas antes de su desaparición. Frances, la hija mayor de 10 años, declaró a la policía que el 7 de noviembre sus padres habían entrado juntos en el cuarto de jugar, después de la hora en la que más tarde se descubrió que Sandra Rivert había muerto. Después de que mamá saliera de la habitación, oí un gran alboroto, manifestó la niña. Me pareció que venía de muy lejos. Me acerqué a la puerta y llamé a mamá, pero no me contestó y me callé. A las 9:05, papá y mamá entraron juntos en el cuarto. Mamá tenía sangre en la cara y estaba gritando. Me dijo que subiera a mi dormitorio. No pude ver si mi papá tenía la ropa manchada de sangre. Frances dijo que un poco después oyó a su padre llamando: Verónica, ¿dónde estás? Frances estaba completamente segura de que su madre había salido a buscar a la niñera antes de las 9. Prestó de declarar el 20 de noviembre, 8 días después de que se dictara la orden de arresto contra Lord Lucan. En la última carta que Lord Lucan escribió antes de desaparecer decía: he pasado una noche alucinante, plagada de increíbles coincidencias. La razón de aquel trauma se encontraba en el sótano del número 46 de la calle Lower Belgrave. El juego se convirtió en una obsesión para Lord Lucan. Su matrimonio desgraciado y la adversidad de la suerte le concedieron aventuras insensatas y a la bancarrota. En el otoño de 1974, la situación de Lord Lucan era desesperada. Aumentaba sus pérdidas en el juego. La separación de Verónica se añadía a sus deudas. Y además, las costas por la pérdida del juicio para obtener la custodia de sus hijos le habían supuesto 40,000 libras. Abrumado por la magnitud de las desgracias, sentía crecer en su interior el rencor hacia su esposa. Pero si el conde asesinó a la niñera, ¿por qué no llevó a cabo su propósito matando a Verónica cuando estaba bajo las escaleras? Además, algunas personas se negaron a creer que, cegado por la ira, pudiera confundir a Sandra con la mujer que había compartido su vida durante casi 10 años, aún en el medio de la oscuridad del sótano. Por otra parte, nadie pudo proporcionar una razón plausible que justificara la muerte de la niñera a manos de Lord Lucan. Además, tampoco la actitud de Lord Lucan antes del crimen indicaba que hubiese planeado minuciosamente sus movimientos. El caso de Lord Lucan continúa vivo. Durante años se ha discutido sobre él y se han hecho conjeturas y apuestas sobre la eventualidad de volver a verle vivo. Sin embargo, es posible que la suerte le haya abandonado para siempre. ¿Tú qué crees que ocurrió aquella noche del 7 de noviembre de 1974? ¿Acaso será que verdaderamente Lord Lucan
¿Asesinó a la niñera de sus hijos por un arrebato de ira? ¿O acaso por un posible amorío entre estos dos? ¿O simplemente estuvo en el momento y lugar equivocado? Y esto potenciado a la mala relación que llevaba con su mujer. Esto queda a tu criterio. Ahora sin más, yo me despido. Suscríbete, eres libre de hacerlo. Y déjame aquí abajo a quién apoyas. ¿A la versión del desaparecido Lord o a la insistente versión de la Lady? Ahora sí, me retiro. Bye.